los Estados Unidos no comprendían que España no quisiera vender. Había vendido Florida, los franceses habían vendido Luisiana, los rusos habían vendido Alaska. ¿Por qué? Las ofertas eran tentadoras, eran incluso generosas. Empezaron por los 50 millones de dólares y alcanzaron ya la cota de los 350 para rebajarlos nuevamente en la última a los 300 otra vez, pero dando una comisión a los que actuaran de mediadores muy sustanciosa. No les cabía en la cabeza, era algo que no entendían. Y de ahí el que se quedaron siempre en una determinada perplejidad frente a la obcecación española en no vender. Para España, repito e insisto, aquello era una provincia española, era España metropolitana, y por lo tanto era no enajenable, era un territorio inenajenable, era un territorio al que se le podía conceder una autonomía más o menos amplia, pero no se podía vender. Para los cubanos, que empiezan siendo autonomistas, terminan naturalmente en el camino a la independencia, sobre todo a partir de la creación del Partido Revolucionario de José Martí, no había otra solución que la independencia de la isla. Eran intereses encontrados difícilmente conciliables. Cleveland quiere comprar a toda costa, incluso ya contra la opinión norteamericana. Aquí sí que hay una oposición entre la Norteamérica real y la Norteamérica oficial. La Norteamérica real hay un momento en que adopta una postura claramente a favor de los independentistas, hay que liberar a los cubanos, pero la América oficial está en la misma línea que estuvo desde 1812. Cuba es parte integrante de los Estados Unidos de Norteamérica por manifiesto destino, por necesidad imperiosa de una acción civilizadora y además por una necesidad estratégica. Estados Unidos tiene que llegar al Golfo de México, tiene que alcanzar el Río Grande, tiene que incluir Cuba en su territorio. Esto ya lo dice el encargado de negocios español, Onís, en 1812, cuando todavía Norteamérica no había llegado a los Apalaches, cuando todavía Norteamérica lo constituían 18 estados. Ya entonces aquellos hombres de los 18 estados habían puesto su objetivo en el Río Grande, incluyendo Cuba. Había los procesos de adquisición son permanentes. Adams ya señala en 1823 que Cuba necesariamente tiene que integrarse en los Estados Unidos. Polk repite la idea. Se llega al informe Ostende, en el que se dice que ya la cosa ha llegado a una situación límite. O España vende o los Estados Unidos invaden. No puede haber solución intermedia. Y así se mantienen hasta Cleveland. Cuando el Senado de los Estados Unidos aprueba por inmensa mayoría el reconocer los derechos de beligerancia a los cubanos rebeldes a España, ejercita su derecho de presidente de los Estados Unidos para no hacer ejecutivo aquel acuerdo. No porque fuera partidario de España, no porque no sea partidario de los rebeldes, sino porque él no puede aceptar otra solución que no sea la compra. Que Cuba sea independiente no le resuelve su problema. Que España se marche de Cuba no resuelve su situación. España no puede hacer otra cosa más que vender. Y Cleveland da una nueva oportunidad a España para que venda. Había españoles que habían sido partidarios de esa idea. Prim, en su negociación con, ¿cómo se llama?, Sicles, secretario de Estado, ya es partidario de alguna solución, por lo menos de entrar en negociación sobre ese punto. Polavieja ha sido partidario de la otra solución, de la de crear un Estado hispánico en Cuba que sea sucesor de la cultura y de la identidad y de la civilización española, y no una Cuba vendida o anexionada a los Estados Unidos. Es decir, ha habido también por parte de España personas que han creído en la posibilidad de una solución negociada al conflicto, pero siempre sobre la base de que Cuba no formara parte integrante de los Estados Unidos. Sin embargo, claro, para los Estados Unidos este es el punto esencial. Y esto es lo que yo creo que es realmente el único título de gloria que saca España de aquel conflicto, y es que al final
impone en contra de su voluntad, pero impone a los Estados Unidos la necesidad de reconocer un determinado grado de independencia a Cuba. Es decir, la República Cubana es un hecho a partir de 1902, porque España se negó a vender siempre y creó una situación en la que los Estados Unidos no tuvo más remedio que renunciar a comprar y por lo tanto tener que inclinarse a una solución independentista con todas las limitaciones que la enmienda Platt introdujo y con todas las limitaciones que suponía el mantener la base de Guantánamo. Pero el hecho cierto es que por este camino sinuoso España impuso la independencia de Cuba. Aparte de eso, indudablemente, España había llegado desde que Cánovas muere y se hace cargo del gobierno Sagasta, si no recuerdo mal, creo que es en octubre de 1897, Sagasta, que ya había prometido una amplia autonomía a Cuba, la pone de manifiesto, y en el noviembre las cámaras españolas acuerdan de crear un régimen autonómico en Cuba muy superior al que había concedido Inglaterra a Canadá por esa misma época, un poco antes. El día último de diciembre, o sea, el último día del año 1897, se constituye en La Habana un gobierno autónomo. Gálvez es el presidente. Los Estados Unidos, que todavía aspiran a comprar, no aceptan esta situación preautonómica que puede y debe desembocar en un periodo de tiempo relativamente corto en la independencia. Ya es presidente de los Estados Unidos nominado McKinley. McKinley es menos paciente que Cleveland y quiere forzar la negociación sobre presentar un ultimátum a España diciéndole: si es que ustedes no tienen salida, ustedes no tienen más que dos opciones, o aceptar la independencia perdiéndolo todo, o aceptar la venta ganando el importe de esa transacción. Y se encontró con que los gobiernos españoles, ni tan siquiera los liberales de Sagasta, ni tan siquiera los republicanos en la oposición, aceptan ese compromiso. Para ellos, una solución que consideran desleal, inmoral, impúdica, es algo que los españoles no pueden aceptar. Los españoles pueden aceptar la pérdida de todo, pero lo que no pueden aceptar es el vender un territorio traicionando tanto a los rebeldes como a la propia nación española. Eso es algo que es para ellos inimaginable. Hay esa corta negociación en la que interviene la propia reina María Cristina, y cuando McKinley se convence de que no hay posibilidad de venta, es ya cuando se decide por la última solución, la guerra. La guerra, suponiendo que España no la aceptaría, todavía es un último puente tendido, el ultimátum, y se encuentra con que España decide rechazar el ultimátum y aceptar la guerra, sabiendo que necesariamente había de perderla, aunque la opinión española, y aquí sí que vuelve a producirse una oposición entre la España real y la España oficial. La España oficial sabe que no tiene la menor posibilidad de victoria, y la España real se cree que sí, contra toda lógica, contra todo sentido común, pero los españoles en el año 98 creyeron que podían vencer a los Estados Unidos de Norteamérica, que no eran la potencia de hoy, pero que sí ya eran una gran potencia mundial. Que no eran la potencia de hoy, pero que sí ya eran una gran potencia mundial. España quería ganar a los Estados Unidos y ganarla sin hacer un ejército y una armada. Que esto ya es rizar el rizo de los despropósitos. Por no gastar dinero, no hacían los programas navales o los programas de modernización de las Fuerzas Armadas. Terminaron gastando un dinero varias veces superior al importe de todos los planes posibles y se encontraron con indefensos prácticamente frente a la potencia norteamericana.
Hubo varios programas navales importantes, el de Beranger, el de Rodríguez Arias, que fue el que se aprueba y que importaba 225 millones de pesetas que no se llegaron a gastar porque se suponía que era una cifra absolutamente demencial. España pudo haber tenido pues varios ejemplares del submarino Peral modernizado, pudo haber tenido una importante flota de cruceros o de cruceros acorazados, pudo haber tenido un elemento naval, si no para medirse con posibilidad de victoria con los Estados Unidos, sí como el efecto disuasorio enorme que hubiera hecho pensar mucho, tanto a Cleveland como a McKinley, aceptar una guerra en el que posiblemente hubieran tenido pérdidas cuantiosísimas. Hubiera sido un elemento disuasor, y en el ejército de tierra no digamos, el ejército pues realmente era un ejército que tenía la capacidad suficiente para medirse con los rebeldes, con los insurgentes, pero no en absoluto para medirse con un ejército equipado a la moderna. Carecía de medios de artillería, de medios de armas automáticas, carecía de potencial para medirse con un ejército extranjero de una primera potencia mundial. Sin embargo, hubiera podido también tener ese ejército. Ese ejército mediocre español, pues en Santiago de Chile produjo cuantiosísimas pérdidas al ejército de Sifert. Un ejército varias veces superior en potencia, con un gasto no mucho más elevado, desde luego hubiera sido un elemento que hubiera obligado a los Estados Unidos a medir muy mucho sus posibilidades de desembarco. No se hizo un ejército eficiente, no se hizo una armada poderosa, se gastó mucho más dinero del que hubiera sido necesario para constituirlos, varias veces superior, se perdieron unas pérdidas humanas catastróficas, la inmensa mayoría de ellas por enfermedad, pero en fin, también varios millares en combate. Realmente se siguió una política desatinada. En esta política desatinada las culpas se equilibran. No se pueden echar todas las culpas sobre los políticos, ni se pueden echar todas las culpas sobre los militares. Aquel descabellado debate que se originó en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, cuando se habló de las responsabilidades realmente eran de todos. Los militares tuvieron muchísima culpa en que no se hiciera el ejército y la marina debida. Ellos eran los ministros siempre, ellos eran los que hacían el presupuesto y lo manejaban, ellos eran los que podían tener fuerza suficiente como para por lo menos convencer con razones a los políticos de que sus ideas no eran descabelladas, no lo hicieron. Los políticos debieron haber tenido una visión clara de cuáles eran las posibilidades nuestras en el campo internacional, pudieron y debieron haber conseguido apoyos. Hay que tener en cuenta que la pérdida por España de Cuba entrañaba, o por lo menos podía entrañar, no la entrañó, pero en fin, ponía en peligro las posesiones europeas en las Antillas. Inglaterra, Holanda, Francia aparecían como aliados naturales de España frente a una intromisión en fuerza de los norteamericanos, la propia Alemania. En realidad la política que siguió España fue muy poco hábil. No consiguió ni un solo apoyo de todas estas potencias que aparecían como aliadas naturales. No lo consiguieron. En una palabra, se llegó al enfrentamiento en pelota picada.